mayor o igual a 2 milímetros y también tenían que revascularizar las oclusiones totales crónicas. Entonces, bueno, ahí los dividían los dos grupos. Siempre hay que destacar que la primera lesión que se revascularizaba era la culpable del infarto. Y también hay que tener en cuenta que en esos pacientes después teníamos la posibilidad de hacer la revascularización escalonada, porque eso no queda en duda, que revascularizar, hay que revascularizar todo. Y el endpoint primario fue el compuesto de muerte por cualquier causa y terapia de sustitución renal, y como vemos en todas las gráficas, la gráfica acá a la izquierda es el compuesto y después las de la derecha, la superior es la muerte por cualquier causa y la terapia de sustitución renal. Como vemos, la curva inferior, la azul, es la revascularización solo del vaso culpable y vemos que es inferior. Y ya hablando de números más en crudo, hubo una reducción significativa del endpoint primario compuesto por muerte por cualquier causa y terapia de sustitución renal del 45,9% versus 55,4%, o sea, 9,5% de reducción absoluta de muerte por cualquier causa o terapia de sustitución renal. Son números crudos importantes en un estudio prospectivo randomizado. Los endpoints secundarios, no los olvidemos, no demostraron significancia estadística entre ninguno de los dos grupos. Infarto recurrente, rehospitalización por insuficiencia cardíaca, sangrado y ACV fueron iguales en los dos grupos. Otros endpoints secundarios que son interesantes tuvieron la misma estadía en la unidad coronaria, el mismo tiempo de ventilación, el mismo tiempo de uso de drogas, así que son poblaciones macheables. Y si nos vamos a los subgrupos específicos, todos recomiendan la revascularización solo del vaso culpable. El único que se nos sale hacia la derecha son los pacientes jóvenes, que siempre tenemos un problema. Los pacientes menores de 50, ¿qué hacemos? Es difícil, porque dentro de la gravedad del cuadro son como los menos enfermos, podríamos decirlo. Y hace poco también se terminó de publicar estos mismos pacientes al año, que pasaba. Es interesante porque de todos sus pacientes solo perdieron uno al año, y lo que vieron es que la mortalidad se da en los primeros 30 días. Ahí es cuando se hace la diferencia. De los 30 días al año vimos la misma mortalidad en los dos grupos, más o menos el 6%, que es lo que se vio en el Culprit Shock y en el Shock Trial, que ya tiene 15, 20 años. Más o menos lo mismo. Lo que sí se vio es que sí había diferencia significativa en los pacientes que tenían solo ICP del vaso culpable, tenían diferencia en que tenían mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca y, por supuesto, mayor índice de revascularización. Entonces, las guías europeas este año han cambiado su nivel de recomendación para estos pacientes. Los pacientes con infarto y shock cardiogénico no se recomienda de rutina la revascularización de las lesiones no culpables, clase 3. Y lo que no discutimos es que la revascularización tiene que ser completa, lo que venimos hablando. Lo único que tenemos que saber es cuándo es el tiempo correcto. Ya lo han demostrado todos estos estudios, no se discute. Conclusiones. Hay evidencia fuerte y clara para sostener que en los pacientes con infarto y shock cardiogénico la ICP del vaso culpable en el evento índice es superior a múltiples vasos, con opción de completar la revascularización en forma escalonada. Hay una reducción de 9,5% absoluta de muerte por cualquier causa o terapia de sustitución renal a 30 días, y al año de seguimiento la diferencia no fue significativa. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones en las dos presentaciones, me parece que son las dos presentaciones bastante convincentes. Creo que el doctor obvió el culprit necesariamente, supongo que ahora va a tener alguna respuesta hacia la doctora. Me parece que la doctora de alguna manera también te dio una manito porque ayudó diciendo en algún momento, bueno, en definitiva, después lo revascularizamos a todos. Así que creo que les vamos a dar la posibilidad de que vos le contestes a ella y ella te conteste a vos para después abrir la discusión. Bien, bueno, bien, como esperaba, tomó el camino más fácil de ir al Culprit Shock, ¿sí? Y también tomó el camino fácil de ponerme la última guía de revascularización 2018, obviamente que lo ponemos como clase 3, nivel de evidencia B, por este estudio que acabo de mencionar, pero yo voy a tratar de dar algunas cuestiones
y buscar algunas críticas, se puede buscar el Kupfri Shock para ver que realmente si es clase 3 la angioplastia múltiples vasos en el paciente con IAM y shock. Bien. Bueno, el estudio del Kupfri Shock, vamos a ver qué características tenía y qué cositas se pueden criticar también, porque no todo es color de rosa, ¿sí? Fíjense, el endpoint primario incluía muerte cardiovascular de cualquier causa, y insuficiencia renal grave. Es entendible si un paciente le vamos a hacer múltiples vasos, que vamos a usar más contraste y puede tener mayor pulsidad. Entonces puede engrosar un poco el endpoint primario para tratar de buscar diferencia. Aunque a su vez cuando se desglosaron no había diferencia, ¿sí? Otra característica de los pacientes, ahí tenemos los criterios de inclusión, incluían pacientes tanto con elevación del ST como IAM sin ST. Y sabemos que los pacientes con IAM con ST requieren otro tipo de tiempo. Y en este estudio también, si buscamos en cualquier parte, no se incluyen los tiempos que demoraron en realizar la articulación de cualquiera de los pacientes, ¿sí? Bien, después, más que nada, otra cosita para destacar es el tema de la mortalidad, como dije. ¿Pero qué tipo de mortalidad? Obviamente, en el estudio cuando lo buscamos no te lo ponen en el anexo, en el suplementario. Cuando nos fijamos qué tipo de muerte es la que marca la diferencia, fíjense que es por injuria a nivel neurológico, ¿sí? La diferencia entre estos dos grupos también hay que destacar que se usó dispositivo de asistencia ventricular y el ECMO era uno de los dispositivos que más se usaban en los pacientes múltiples vasos y sabemos que el ECMO tiene un aumento de la incidencia de alteraciones neurológicas. Entonces podemos inferir que también pueden ir por ese lado. Y a su vez también fíjense que en la mortalidad por shock recurrente y por reinfarto y por muerte súbita es mayor en la angioplastia vasoculpable que en el múltiples vasos. Sin diferencias, pero hay un cambio ahí. Y después otra cosa también a destacar, que también lo nombró ella, que lo quiso poner como algo bueno, pero en realidad fíjense que en total un 12,5% de los pacientes que fueron a vasoculpable terminaron haciendo un crossover a múltiples vasos. Y a su vez también un 17,7% de los pacientes que fueron a vaso culpable, en realidad eran múltiples vasos, porque se hacían en la internación como vaso culpable. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos un 30%, en realidad un tercio de los pacientes que eran vaso culpable, en realidad eran múltiples vasos. Bien, eso es lo de la injuria. Y otra cosa a destacar también es el tema del uso de la asistencia, como ya nombré, y qué tipo de paciente teníamos. Si vemos la media de una presión arterial era de 160, no eran pacientes que estaban tan severos, y un lactato del 30%, por lo cual en realidad son el tipo de pacientes que vemos en la práctica diaria realmente severos con shock cardiogénico, y a su vez también el tipo de asistencia ventricular que utilizaban. Fíjense que la mayoría del porcentaje, la gran cantidad era Impella o ECMO, casi un 20%, o sea, yo creo que la mayoría de los centros que estamos acá, muy pocos contamos con la disponibilidad de este tipo de asistencia y tal vez en la práctica diaria nuestra no lo podremos aplicar. Bien, entonces, ¿este estudio realmente refleja nuestra realidad? ¿Es lo que vamos a hacer en la práctica diaria nosotros? Bien, otra cosita también que ella nombró, el estudio del seguimiento al año, ¿sí? Que lo que se vio es que, como destacó, en los 30 primeros días hubo diferencia, pero después del año de seguimiento no hubo ningún tipo de diferencia. Y sí hubo a favor de la angioplastia múltiples vasos, lo que es la revascularización y, más que nada, la revascularización por insuficiencia cardíaca, con diferencia significativa, ¿sí? Entonces, vemos que, a su vez, tenemos algo positivo del paciente a regularizarlo, tratando de disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca, que ya todos sabemos la comorbilidad que trae. Perdón. Bien. Entonces, realmente, ¿qué hacemos con estos pacientes después de haber escuchado a la doctora y ver bien lo que dice el Kupfri Shock? Realmente, cuando tenemos este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la evidencia, pero no solamente la evidencia, ¿sí? Depende del juicio clínico, de la experiencia del médico que está enfrente, de la experiencia de los pacientes, del médico hemodinamista y también la característica y las preferencias del paciente, ¿sí? No es lo mismo diferentes tipos de pacientes, como vimos en la edad también es un factor que influye. Entonces realmente cada tipo de paciente que nos vamos a encontrar con IAM, con shock y con múltiples vasos, la estrategia va a diferir y va a aplicarse lo que nos pensemos que en ese momento puede ser lo mejor para el paciente, ¿sí? Entonces, como conclusión final, lo importante que nos tiene que quedar a todos es que al paciente hay que revascularizarlo, ¿sí? La decisión de revascularizar de manera completa depende del contexto clínico del paciente y la mejoría luego de la angioplastia. En los últimos ensayos se demostró la superioridad de la estrategia múltiples vasos culpable, pero estos estudios realmente es lo que vemos en los pacientes en la práctica clínica. Nosotros podemos extrapolar estos resultados en nuestro país, más que nada lo que manejamos en la práctica diaria. Entonces yo creo que, por lo tanto, en el contexto clínico adecuado, la angioplastia múltiple vaso todavía puede ser una opción válida y no me parece que sea una clase de evidencia 3.
Bueno, muchas gracias y esperemos que no se vaya como Luisito. Muy bueno, el doctor ahí se esperaba que vos lo ataques por ese lado, te respondió algunas cosas, empezó siendo bastante agresivo, después se amigó, hizo el abrazo Argentina-Uruguay sobre el final, así que queremos saber cuál es tu opinión. Bueno, y contestando un poquito, es bastante breve, porque aunque nos peleemos, creo que vamos los dos por el mismo lado, ¿no? ¿Ah? La estrategia inicial, paciente grave, alta mortalidad, 80% tiene enfermedad multivaso, 25% tenía nucleación crónica total, la media de la FEBI era 32%, muy graves, mortalidad altísima. ICP de la lesión culpable, no nos queda duda ninguno de los dos. ¿Ah? Lo que sí es cuándo vamos a revascularizar las demás lesiones. Ya vimos que tiene una reducción casi del 10% de la mortalidad en el momento índice. ¿A qué se debe eso? Tiempos más cortos, menor uso de contraste, sí. Y que se completó la revascularización en 17,7% de los pacientes también. Entonces, sí se recomienda la revascularización de la lesión culpable en el momento índice y completar la revascularización posteriormente escalonada también. Eso no quedan dudas. Guiada como la revascularización completa puede ser por la clínica, puede ser por métodos no invasivos, puede ser por métodos invasivos como FFR. ¿Ah? Entonces, nosotros nos encontramos en la guardia a las 3 de la mañana, nos llega un paciente con infarto y con shock, y está el hemodinamista, está el clínico, y la verdad que es muy complejo el manejo del paciente. Es muy complejo. Entonces, tratemos de descomplejizar este paciente, hagamos lo necesario para salir de esa situación en el momento y ya está. ¿Cómo nos vamos a poner a revascularizar a las 3 de la mañana o a la hora que sea? Lesiones que son mayor del 70%, ¿son verdaderamente mayor al 70%? Porque angiográficamente es una cosa, después ya sabemos que hemodinámicamente es otra. ¿Ah? Tenemos FFR, ¿nos vamos a poner a revascularizar una oclusión crónica total hasta ahora? Bueno, es difícil. ¿Ah? Entonces descomplejicemos y tratemos de hacer las cosas más simples. Así que la TC múltiples de vasos no debe ser considerada de rutina en el evento inicial. Alta mortalidad. Como nos gusta a nosotras, hay que mantenerlo simple y rápido, ¿o no? ¿Ah? Opa, esperen porque esto es importante. ¿Y él es de Santa Fe? Bueno, para algún recuerdo nomás. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. No quiero dejar de destacar la calidad de los dos, de la presentación, de la controversia, cómo lo hicieron. La verdad que fue muy divertido, muy ameno y con muchos datos. Y ahora quisiéramos aprovechar la experiencia de los panelistas que están acá y obviamente abrir al público, todo aquel que quiera preguntar, pararse, hacer algún comentario, tiene abierto el micrófono, pero aprovechar un poquito la experiencia de todos los panelistas que tenemos para preguntarles qué opinan de todo esto, porque la verdad que todos estábamos muy confiados que lo lógico era que si el paciente estaba en shock, había que mejorarle todo el miocardio que se pudiera y no estábamos teniendo en cuenta cuántas complicaciones podían venir asociadas. Y este estudio un poquito movió la estantería. La calidad del estudio, la metodología del estudio, la inclusión de los pacientes, como mencionó el doctor, una mezcla de supra, no supra, el punto final con insuficiencia renal. ¿Qué opinan todos ustedes un poquito de esto? No sé si el doctor quiere empezar. Pues primero, felicidades por las ponencias, estuvieron bastante buenas, bastante completas. Ya con esto nos queda un panorama más amplio y pues a mí solo me gustaría agregar o ver estas situaciones y yendo hacia el punto de que tenemos que individualizar al paciente, ¿no? No podemos llegar y decir todos los pacientes se van a revascularizar en el momento del infarto, sino que tenemos que evaluar creo yo, el riesgo el riesgo que tenga el paciente de terapia de reemplazo renal, porque en una revascularización multivaso se va a utilizar bastantes mililitros de contraste. Esa es la primera situación. Yo creo que evaluar al paciente previo a realizar el procedimiento y ver en qué situación estamos. Y la otra que a mí se me hace muy importante es si se va a revascularizar en ese momento más de un vaso
otro vaso diferente al culpable, bueno, se tiene que evaluar el flujo TIMI en el que está en ese momento, las otras lesiones independientemente de lo críticas que estén, ¿no? Si tenemos una lesión de 90% con un flujo TIMI 3, un flujo TIMI 2, creo que en ese momento podríamos esperarnos para hacer una estrategia escalonada. Creo que en la situación del tratamiento multivaso en el momento de agudo, cabría más bien con lesiones críticas con flujos comprometidos, ¿no? Creo que ese es el punto álgido en el que nos tenemos que basar y llevar a los pacientes a revascularizaciones escalonadas posteriormente, ¿no? Ese es creo que el punto donde nos quedamos ahora. Nos quedamos con unas cosas de una estrategia, otras cosas de otra estrategia y definitivamente lo que tenemos que hacer es dar de alta al paciente con una revascularización completa, ¿no? Pero ¿en qué tiempo? Pues con estas consideraciones, creo yo. Muy bueno, creo que es muy interesante resaltar eso, ¿no? No todos los pacientes son iguales, vos lo dijiste en un momento. ¿Qué hacen, Ernesto, ustedes en Fundación? Me gustaría que hablen los otros panelistas. Primero está el doctor Falabrino. Bueno, primero voy a felicitar porque ya esta controversia rioplatense es un clásico en CONAREC. Ya hace unos cuantos años que la hacemos y cada año que pasa el nivel es mejor. Así que la verdad, felicitaciones. Me gustó que se pusieron picantes al final. Habían empezado tranquilos y se pusieron picantes al final. Bueno, como dijo Hernán, me parece que nosotros inicialmente creíamos que la teníamos muy clara, ¿no? Paciente en shock cardiogénico con múltiples vasos, revascularizar el vaso que uno sospechaba que es el culpable y los demás, si estaban severos, abríselos. Abrile todo. Yo me acuerdo cuando entré a la residencia, abrile todo lo que se pueda. Shock cardiogénico, abrile todo. Ya está. ¿Cómo que no le abriste todo? No, le dejaste una coronaria derecha, mira, distal. Sí, el hemodinamista te decía, sí, pero tenía un buen flujo. Sí, no, pero hay que bajarlo de vuelta y hay que abrírsela. Y coincido con el colega que no es lo mismo un paciente, por ejemplo, se presenta con shock cardiogénico, que tiene ocluida una derecha y tiene una DA severa con un flujo malísimo. ¿Quiénes de nosotros no le abrirían esa DA en ese momento de hemodinamia? ¿Está bien? Y tal vez el evento fue el de la coronaria derecha, el evento índice. Entonces,